Esa noche, cuando el cuervo cruzó el cielo de Taxco, nadie podía imaginar que el horror estaba por llegar. La noche había caído sobre Taxco con una quietud inquietante. El pueblo, famoso por sus calles empedradas y casas coloniales, se encontraba sumido en una oscuridad profunda, donde la luna solo iluminaba de manera tenue las colinas que rodeaban el lugar. El viento que pasaba entre las estrechas calles parecía arrastrar consigo algo más que aire, una sensación de presagio, como si el mismo pueblo estuviera esperando algo. Jeremías caminaba hacia su casa, cansado después de un largo día trabajando en el taller de plata. La ciudad ya estaba desierta, excepto por algunas sombras al final de los callejones. Aunque el aire estaba fresco, había algo en la atmósfera que lo hacía sentir incómodo. Era como si el tiempo se hubiera detenido, y la tranquilidad del pueblo ocultara algo siniestro, algo que estaba por desatarse. No era un hombre supersticioso, ni un creyente en las viejas leyendas del pueblo, pero esa noche se sentía diferente. Las historias sobre el cuervo, que los viejos del pueblo susurraban en las tabernas, le parecían simples mitos. Sin embargo, mientras recorría la calle principal, un crujido en lo alto de los árboles lo hizo detenerse. Miró al cielo, pero no vio nada. El sonido se repitió, y esta vez no era el crujir de ramas viejas, sino algo más pesado, más inhumano. Un batir de alas lo hizo levantar la vista con rapidez. En el borde del pueblo, sobre la vieja iglesia, una figura negra se destacó contra la oscuridad. Un cuervo, pero no uno común. Este era mucho más grande, sus alas batían con una fuerza sobrenatural, como si no estuviera volando, sino planeando a voluntad. Jeremías no pudo evitar estremecerse al ver aquellos ojos brillando en la penumbra. Dos puntos de luz rojiza que lo observaban fijamente, como si ya lo estuviera esperando. Se quedó paralizado. El cuervo no se movía, pero sus ojos nunca dejaron de mirar hacia él, como si pudiera ver a través de todo, leyendo sus pensamientos más profundos. Jeremías trató de apartar la vista, pero sus piernas no respondieron, y el miedo se apoderó de su cuerpo. No era miedo racional, no era el miedo a un animal, sino algo mucho más profundo, un terror ancestral que lo mantenía anclado en su lugar. El cuervo batió sus alas y, con una rapidez aterradora, se lanzó hacia él. Jeremías dio un paso atrás, y cuando intentó moverse, un sonido gutural lo atravesó. No era un grito humano, sino algo mucho más extraño, más oscuro. El cuervo había dejado escapar un chillido bajo, como el rugir de una tormenta lejana, y en ese momento, Jeremías sintió una presión en el pecho, como si el aire mismo lo estuviera oprimiendo. Con un sobresalto, se giró y comenzó a correr. Sus pasos resonaban en la calle vacía, pero a pesar de su esfuerzo por escapar, algo lo perseguía. La sombra del cuervo parecía alargarse, deslizándose sobre las paredes de las casas, moviéndose con él, como si se estuviera fusionando con la oscuridad misma. El joven tallador de plata miró hacia atrás y vio, por un breve momento, la silueta del cuervo sobre él, volando en círculos, pero con una velocidad que desafiaba las leyes de la naturaleza. Sintió como su respiración se aceleraba, y el pánico le nublaba la mente. Al llegar a la esquina de la plaza, miró hacia la antigua iglesia, cuyas sombras parecían más profundas y alargadas que nunca. El cuervo lo seguía, descendiendo con una precisión escalofriante. Jeremías corrió hacia la iglesia, buscando refugio, pero al llegar a la puerta, algo extraño ocurrió. El cuervo, en un giro abrupto, se detuvo en el aire, como si hubiera alcanzado una barrera invisible. Allí permaneció, observándolo desde lo alto, con su brillo rojo penetrante. Un sudor frío recorrió la frente de Jeremías. El cuervo no se acercaba, pero su presencia se sentía como un peso sobre el corazón. Nadie en el pueblo había hablado de este cuervo con tanta intensidad, y ahora él era el protagonista de esa historia de horror. Intentó empujar la puerta de la iglesia, pero estaba cerrada, como si algo lo estuviera esperando afuera. Sin otra opción, se dio vuelta y comenzó a caminar de regreso, manteniendo al cuervo a la vista, pero sin atreverse a mirarlo directamente. Al llegar a la plaza, notó que algo había cambiado en el ambiente. El aire estaba más denso, casi irrespirable, como si el tiempo se hubiera detenido. Las luces de las casas brillaban con una intensidad débil, y todo a su alrededor parecía estar sumido en un silencio absoluto. En un impulso, miró hacia atrás, y lo vio. La sombra que el cuervo había dejado sobre la calle no era solo su forma. Era una figura, humana, de silueta borrosa,
que lo observaba con ojos vacíos. Jeremías dio un paso atrás, su corazón palpitando en su garganta. La sombra comenzó a avanzar lentamente, sin prisa, como si estuviera caminando hacia él desde la misma oscuridad. Pero cuando intentó correr, la sombra lo siguió, siempre a la misma distancia, siempre acechando. El miedo lo paralizó, y con el alma hecha trizas, Jeremías comenzó a caminar, sin rumbo, mientras la sombra lo acompañaba a cada paso. Se detuvo frente a la plaza, y un grito lejano rompió el silencio. No era un grito humano, era el mismo rugido gutural del cuervo. El eco retumbó por las montañas que rodeaban Taxco, resonando en las paredes de las casas y volviendo a repetir las viejas leyendas, los murmullos de algo que nunca debió ser liberado. Pero cuando miró hacia la plaza, ya no había nadie. Solo el eco de un grito, y el cuervo, observando desde lo alto, aguardando. Jeremías sintió que algo estaba por suceder, algo que cambiaría todo, pero no podía comprender qué era. La sombra siguió allí, en sus pensamientos, acechando, esperando. Jeremías no sabía si lo que había vivido la noche anterior era un sueño o una realidad. Las horas posteriores al encuentro con el cuervo habían transcurrido lentamente, como si el tiempo mismo hubiera dejado de ser relevante. Al despertar en su cama, su cuerpo aún estaba tenso, su mente aturdida por el terror, y sin embargo, la sensación de ser observado persistía. La imagen del cuervo, con sus ojos brillando en la oscuridad, no se desvanecía. Ni siquiera el calor del sol de la mañana parecía aliviar la presión que sentía sobre su pecho. Algo había cambiado, y no sabía qué era ni cómo enfrentarlo. Decidió que lo mejor sería hablar con alguien. Tal vez un anciano del pueblo, alguien que conociera las viejas historias y leyendas, podría arrojar algo de luz sobre lo sucedido. En sus años de juventud, había escuchado historias de brujas y espíritus que vagaban por las montañas, pero nunca creyó en ellas. Hoy, sin embargo, algo en su interior lo empujaba a buscar respuestas. Federico, un hombre de cabello blanco y rostro arrugado por los años, era conocido en el pueblo por su vasto conocimiento sobre las leyendas de Taxco. Vivía en una casa aislada en las afueras, rodeada de hierbas y flores que él mismo cultivaba. Los niños se asustaban al pasar por su casa, pues se decía que tenía contacto con fuerzas oscuras. Sin embargo, Jeremías no sentía que tuviera otra opción que acudir a él. El sol se había ocultado parcialmente cuando llegó a la casa de Federico. La puerta, de madera envejecida, crujió al abrirse. Federico lo recibió con una mirada que no podía ocultar la tristeza. «Sabía que vendrías», dijo, como si lo estuviera esperando. Sin esperar a que Jeremías dijera una palabra, lo invitó a entrar. «¿Tienes miedo?», dijo Federico, con una voz suave pero firme. «Lo noto en tu postura, en tus ojos». Jeremías asintió sin palabras, sintiendo que las palabras se quedaban atrapadas en su garganta. ¿Cómo explicarle a un hombre que había visto algo tan inhumano, tan aterrador, que ni siquiera él mismo comprendía? Federico lo miró con una mirada que parecía pesar sobre su alma. Luego, se acercó a una mesa de madera y comenzó a sacar libros y objetos antiguos, con una calma que solo un hombre que había vivido demasiado tiempo podía tener. «El cuervo, muchacho», dijo mientras hojeaba un libro polvoriento. «No es un animal común. Es un presagio, un mensajero, un ser que vaga entre los mundos. Aquello que viertes en el mundo de los vivos, él lo observa y lo recoge. Si te ha marcado, entonces algo dentro de ti lo ha traído. Algo oscuro». Jeremías sintió que su estómago se tensaba ante las palabras de Federico. Sin embargo, no podía apartarse. Había algo más que necesitaba saber. Algo que no le permitía dejar la casa del anciano. Federico continuó, sin prisa. «Cada cuervo que aparece en Taxco trae consigo la sombra de lo que ya no se puede evitar. Cuando uno de estos cuervos se posa sobre un alma, significa que esa alma está conectada a algo que está más allá del control humano. Lo que sea que hayas hecho o dejado de hacer, el cuervo lo ha percibido». Jeremías tragó saliva, sus manos temblorosas buscando apoyo en el borde de la mesa. «¿Qué debo hacer?», preguntó, temeroso de la respuesta. Federico lo miró fijamente, sus ojos oscuros como la noche. Entonces, en un susurro, dijo: «No puedes hacer nada. Solo hay dos formas de terminar esto. La primera, y la más dolorosa, es seguir adelante, sabiendo que serás seguido por la sombra del cuervo hasta el fin de tus días. La otra es enfrentarlo,
pero eso no siempre tiene un final feliz. No todos los hombres tienen la fuerza para hacerlo. Con estas palabras, Federico se levantó de la mesa y caminó hacia la ventana, mirando el horizonte que se mezclaba con la oscuridad de la noche. Jeremías lo observó, sin saber cómo reaccionar. ¿Qué significaba enfrentarse al cuervo? ¿Era posible derrotarlo? Al llegar la noche, Jeremías se despidió de Federico sin haber recibido una respuesta clara. El miedo lo seguía como una sombra, y las palabras del anciano resonaban en su cabeza, sin dar tregua. La noche estaba por caer una vez más sobre Taxco, y con ella, la presencia del cuervo lo acechaba desde las alturas. Esa noche, cuando el cuervo volvió a aparecer, Jeremías ya no tenía miedo. Había pasado el día en silencio, reflexionando sobre las palabras de Federico. Si algo había aprendido, era que el cuervo no era solo un animal, sino una manifestación de algo mucho más oscuro y profundo. Y ahora, sabiendo que no había escape, Jeremías se preparaba para lo que sabía que debía suceder. El sol se hundió en el horizonte, y el pueblo se sumió en la penumbra. Jeremías caminaba por las mismas calles en las que había huido horas antes. En su pecho no había miedo, sino una determinación inquebrantable. Si debía enfrentar al cuervo, lo haría sin titubeos. De repente, un grito le heló la sangre. Un sonido gutural, un chillido desgarrador, proveniente de lo alto. El cuervo estaba allí, observándolo. No volaba, no batía las alas, simplemente flotaba sobre él, con sus ojos ardientes fijos en su alma. Jeremías no se detuvo. No podía darse el lujo de huir nuevamente. Dio un paso adelante, luego otro, hasta que se encontró bajo la sombra del cuervo. La figura del animal se alzó sobre él, como una sombra viviente, y por un momento, todo pareció detenerse. La calle estaba vacía, no había ruido, solo la presencia aterradora del cuervo y su mirada penetrante. El aire se volvió espeso, como si el mismo cielo estuviera conteniendo el aliento. Jeremías sintió que su corazón latía con fuerza, pero no retrocedió. En ese instante, comprendió lo que debía hacer. No podía vencer al cuervo, pero sí podía enfrentarse a su destino. Miró al cuervo y, con voz firme, murmuró: «Estoy listo». El cuervo emitió un grito ensordecedor, más fuerte que cualquier cosa que hubiera oído antes. En ese momento, la sombra del cuervo se deslizó por las calles, alcanzando a Jeremías, envolviéndolo en una oscuridad absoluta. Cuando la oscuridad se disipó, Jeremías ya no estaba bajo el cuervo. La ciudad de Taxco, la plaza, la iglesia, todo parecía estar cubierto por un velo de neblina. La sombra que lo había seguido durante tanto tiempo finalmente se desvaneció, y el cuervo ya no estaba. El pueblo estaba en silencio, pero algo había cambiado para siempre en la vida de Jeremías. Aunque nunca entendió completamente lo que sucedió esa noche, sabía que no había escapatoria de lo que el cuervo representaba. Había enfrentado su destino, pero el precio por ello aún lo llevaba en su alma.